En la 91.7 ADN te acompaña. Bueno, y en una mañana donde decíamos hace un rato que nos acompaña la actualidad y estamos siempre muy atentos y atentos estamos en buscar respuestas, en ir derechamente por las soluciones a lo que está ocurriendo con esta desgracia, con esta tragedia, con tantas historias negativas, muy tristes que vive cada familia que pierde su lugar, su casa, pero que pierde también diferentes zonas de nuestro país, del hermoso sur de Chile. Nosotros a esta hora estamos en contacto con Susan Wiley. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Susan, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Yo seguía la información, Susan, muy bien para esta mañana en ADN, de la Fundación Reforestemos, que nace después del último gran incendio ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine. Estamos hablando de el año 2011, el que destruyó más de 17.000 hectáreas. Pero nos imaginamos lo que significa hoy, Susan, cuando vemos lo que ha ocurrido respecto a los grandes incendios forestales en nuestro país desde la fecha del inicio de la Fundación. Mira, la verdad es que esto que estamos viviendo es una catástrofe, es una tragedia ecológica, social, de una magnitud que nunca habríamos esperado, jamás. Tal como tú dices, cuando nosotros nacimos como fundación, nacimos con la idea de poder aportar en un área protegida tan importante como es el Parque Nacional Torres del Paine. Y así fue como fuimos trabajando ya hace 11 años en distintas áreas protegidas de Chile. Pero con los años nos fuimos dando cuenta que teníamos que abrirnos también a otros territorios, a otro tipo de proyectos de reforestación o de restauración, porque la problemática ha ido aumentando a una escala desbordable. O sea, un poco lo mismo que estamos viendo en esta temporada con la magnitud de los incendios, que ya llevamos, la última cifra hoy temprano son como 422.000 hectáreas. Es una locura. Es una locura. Claro, comparado, Susan, con esos 17.000, mira qué desgracia hoy encontrarse con una zona que abarca más de 400.000. O sea, es una locura de lo que estamos hablando hoy y lo que el fuego ha consumido. Absolutamente, sí, y lo peor de todo es que las condiciones siguen siendo súper adversas, queda todavía más de la mitad del mes y esto no va a parar. O sea, es muy probable que alcancemos cifras iguales o peores al gran incendio que hubo el año 2017, que fue el más grande en la historia del país, que se quemaron casi 600.000 hectáreas. Así que la verdad es que para nosotros como fundación esto es terriblemente doloroso y muy preocupante. Obviamente en este minuto lo más importante son las personas, son los damnificados, las pobres personas que han fallecido incluso a partir de esta situación. Y después, a partir de todo eso, hay que empezar un proceso de reconstrucción, de restauración infinito. Susan, han pasado, como decías tú, incluyendo la fecha del 2017, 6 años de un incendio gigantesco en el sur de nuestro país. 6 años, puede ser mucho o puede ser poco tiempo, pero ¿qué está ocurriendo? O sea, ya vamos a dar un paso adelante respecto al trabajo que hace la Fundación, pero ¿dónde podemos encontrar respuestas? Porque uno escucha hoy lo que significan las denuncias y también las detenciones de personas que generan incendios y grandes incendios, pero ¿en qué situación está el sur de Chile en lo que vemos hoy? O sea, ¿se está viviendo en cualquier lugar? ¿Hay responsabilidad de la gente? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a enfrentar situaciones tan adversas como esta cuando después tenemos que ir a mirar una serie de lugares que están arrasados por el fuego? Sí, totalmente. Mira, lo que está comprobadísimo es que casi el 100% de los incendios son provocados por las personas. Puede ser a nivel intencional o puede ser a nivel de falta de educación o falta de incluso respeto con el entorno, o falta de conciencia de lo que implica una mala conducta respecto al daño que se puede generar. Es decir, hay personas que no respetan, por ejemplo, las normas, si están en un camping, si están en una plaza, si están en un área exterior, desde que no respetan a cómo se tienen que hacer. De partida no se debería estar prohibido el fuego en periodos, temporadas tan secas, de temperaturas tan altas como están en este verano en particular. Es decir, estamos hablando desde asados, fogatas, cualquier situación que implique fuego. Entonces, por eso cuando hablamos de que casi el 100% es provocado por las personas,
no solamente significa que son personas que andan en el territorio, como hemos visto en las noticias, una cosa garrafal, que son personas con benzina, con instrumentos para generar incendios, sino que también personas que no responden a las normas. Las quemas no están autorizadas, las quemas que están permitidas para manejar los residuos o qué sé yo en distintos sectores rurales están prohibidas en estos tiempos. Entonces, por ejemplo, no sé, han habido unos vientos de mucha velocidad y eso hace que en un día de viento no se tiene que prender fuego bajo ninguna circunstancia, ni tampoco se tienen que usar herramientas. Hay muchos procesos como de hojalatería, que en el fondo generan chispas, y todas esas chispas en un minuto puede agarrar una superficie que ni siquiera podemos imaginar. O sea, lo que ocurrió en Lolol, en 3 horas se quemaron 600 hectáreas. O sea, es así de rápido el avance del fuego. Las respuestas, todas las que vemos, estamos todos buscando, tratando de entender qué es lo que está ocurriendo. La verdad es que como país tenemos que preocuparnos todos de cambiar lo que está ocurriendo en términos de política pública, en términos de conciencia como sociedad, porque en el fondo estamos perdiendo un patrimonio que es de todos y estamos escuchando a esta hora, a través de la señal de ADN Te Acompaña, a la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, Susan Wild, en esta mañana de ADN Te Acompaña, donde nos estaba contando de varios aspectos que son muy interesantes y que en esto también ha trabajado la Fundación en relación a no solo la reforestación, sino que también, y le íbamos a consultar a Susan, vamos a recuperar la comunicación con ella, por medio de lo que significa hoy la educación ambiental, seguida de la protección de áreas que tienen un alto valor ecológico y la prevención de incendios forestales, que hoy pasa a ser algo muy importante respecto a lo que está ocurriendo. Claro, nosotros podemos pensar, Susan, en la educación ambiental, en la prevención, en la germinación de nuevas especies, pero necesitamos de la respuesta y de la responsabilidad de las personas en el país, ¿no? Absolutamente. Y también lo otro que tenemos que hacer a nivel colaborativo, público-privado, es un ordenamiento territorial. Ese es uno de los principales problemas que tiene este país, que en el fondo fuimos avanzando rápidamente en términos productivos, en términos de instalación de viviendas, qué sé yo, pero no hay un diseño, no hay una planificación. Eso significa que tiene que estar muy bien estructurado donde hay plantaciones productivas, donde hay bosque nativo, donde hay zonas agrícolas, zonas ganaderas, donde están las zonas urbanas. Todo eso se tiene que diseñar porque tiene que respetarse el espacio justamente para que no se provoquen incendios y para que no avancen de una manera tan rápida como lo que estamos viviendo ahora. Porque también estamos en una zona donde finalmente, y para el trabajo que hacen ustedes como fundación, se está llegando a cualquier lugar y se está viviendo. De repente también la necesidad lleva a las personas a vivir en cualquier lugar. Cuéntanos un poco de lo que han logrado ustedes como fundación, que he revisado también en la página. Han logrado plantar más de 1 millón de árboles nativos en 11 regiones y 79 comunas desde Valparaíso a Magallanes. Pero cuéntanos además cuál es la evaluación que hacen hoy, que es difícil seguramente, pero cuál es el campo de acción que tienen respecto a la zona que hoy se ve afectada, Susan. Mira, nosotros trabajamos muy de la mano con CONAF. Siempre estamos en el fondo a su disposición, en el sentido de poder después ir y reforestar o restaurar en zonas, en áreas protegidas. Pero aparte de eso, lo que hacemos de manera súper como activa tiene que ver con trabajar con los municipios. En el fondo acá, lamentablemente vamos a vivir una situación muy similar a lo que vivimos el 2017 con Santa Olga, que en el fondo llegó de Desafío Levantemos Chile junto con los municipios, junto con el gobierno y la empresa privada a reconstruir primero como todo lo que tiene que ver con las viviendas y después hay que reconstruir todo lo que tiene que ver con el entorno. Nosotros en ese caso lo que hacemos es tratamos de activar de una manera lo más rápida posible un plan diseñar este plan de restauración y de reconstrucción. No me refiero, cuando digo reconstrucción, no me refiero a que nosotros reconstruyamos viviendas, sí restauramos todo lo que tiene que ver con el entorno, y eso tiene que ver con desde pequeños propietarios que viven
de sus árboles o de sus árboles nativos, que son en el fondo plantaciones o proyectos de bosque no maderero, pero que son productivos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el segmento apícola. También trabajamos de la mano con los municipios para poder hacer un aporte en todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano. Acá en el fondo hay que pensar que se van grandes superficies de áreas verdes que son demasiado necesarias para las personas. Entonces lo que tratamos de hacer ahí es trabajar con los municipios, trabajar con la comunidad en general, justamente para elaborar estas campañas de educación ambiental para que esto no vuelva a ocurrir. Este es un trabajo de hormiga que es de minuto a minuto y claro, la verdad es que cuando partimos la conversación tú me decías han pasado 6 años desde la tragedia del 2017 y es muy poco tiempo, o sea, no puede ser que ya estemos de nuevo viviendo una realidad así cuando también sabíamos que esto era muy probable que ocurriera. Hay que pensar que el año 2022 fue un año de mucha lluvia. Por un lado, por suerte, Chile lleva 14 años de sequía, que no es menor, pero esa lluvia que lo que hace que salga más pasto. Y ese pasto después, cuando empiezan las altas temperaturas, se seca y se transforma en combustible. Entonces, por eso que también este verano era un verano muy riesgoso, porque se esperaban altas temperaturas, porque ya llevamos años de sequía, y porque había mucho más residuo vegetal seco, que es el pasto seco, la maleza. Entonces, por eso que es tan importante trabajar con las comunidades, que aprendan a manejar sus territorios. Si cada uno de nosotros, viva donde viva, tenga la extensión de terreno que tenga, si puede preocuparse de no botar basura, de no tener maleza seca, de no generar espacios muy cercanos con arbustos alrededor de las viviendas, podríamos evitar por lo menos algunas de las catástrofes que estamos viendo. Susan, he escuchado durante los últimos días, cuando se van presentando evaluaciones respecto a lo que pueda ocurrir con los bosques en nuestro país, algo que incluso se decía es antipopular lo que se dice, pero va a llegar un momento en que puede ser necesario, como pensar en el cierre de bosques, en la prevención de los bosques, en tratar de acelerar alguna medida que vaya en el cuidado, en la responsabilidad y finalmente en monitorear. Uno dice hoy, cerrar un bosque en Chile, parece claramente una medida muy antipopular, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo más adelante respecto al bosque y a las casas que están cercanas vamos a terminar de proteger? Porque estamos de acuerdo en que son 6 años, es muy poco tiempo y nos vemos afectados en un incendio peor casi al de lo que ocurrió en el 2017. ¿Cómo vamos a proteger nuestros bosques en el futuro y pensando en que las temperaturas van a seguir subiendo? Absolutamente, yo creo que acá lo más importante es tomar decisiones que estén bien elaboradas, bien planificadas, no necesariamente apurarnos y volvernos locos, sino que acá es muy importante, como te decía, que participen distintos organismos, desde la CONAF, los ministerios, el mundo privado, la empresa, las ONG, y en función de eso se diseñe un buen proyecto de reparación y de restauración, porque si no esto va a volver a ocurrir. Cerrar un bosque, bueno, es una manera bien especial de plantearlo, pero justamente yo creo que hay zonas de alto valor ecológico que vamos a tener que proteger, no sé si es con un cierre físicamente, pero sí con distintas medidas de cuidado. En el fondo tenemos que tener, y en ese sentido yo creo que también el llamado tiene que ver con que haya más recursos como país para poder tener más guardabosque, en este caso, más cámaras, más infraestructura para prevenir y para manejar un incendio. Piensa tú que has tenido que colaborar cuántos países ya enviando infraestructura propia para poder ayudarnos a combatir el incendio. O sea, realmente estamos acá con un tema de presupuesto que también no es menor. Entonces, creo que ahí, desde la empresa privada hasta las políticas públicas, van a tener que tener muy presente la cantidad de recursos que se le asignan a este proceso de restauración, sin duda. Bueno, y seguramente estaremos todos muy pendientes de lo que siga ocurriendo y después con el trabajo que hará la Fundación Reforestemos. ¿Cómo, Susan, para terminar la entrevista, cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se financian? ¿Cómo van adelante en el día a día respecto al dinero que tienen que utilizar y a todo el financiamiento que reciben? Sí, mira, nosotros tenemos en el fondo como varias vías de financiamiento. Por supuesto que la que tiene más volumen, digamos, es el aporte que hacen empresas. Y tenemos más de 600 empresas que nos apoyan y ellos en el fondo financian un proyecto que puede ser desde una reforestación masiva,
ejemplo, en la Patagonia o en un parque nacional como el de Nonguén en Concepción, montones de lugares que estamos con reforestaciones masivas, me refiero a más de 10.000 árboles, o también financian proyectos de arbolado urbano o de educación ambiental. Ahí vamos trabajando en conjunto con la empresa en función de cuál es el beneficio que la empresa quiere apoyar. Y también tenemos un sitio web, reforestemos.org, donde cualquier persona puede comprar un arbolito. Este arbolito se compra de forma digital. Todos los árboles que nosotros plantamos están georreferenciados a través de Google Earth. Entonces, la persona en el fondo, al comprar un árbol por el sitio web, recibe un certificado digital con las coordenadas exactas de dónde va a estar su arbolito. Y eso es algo que ha funcionado muy bien, porque no solamente la gente nos apoya y compra su árbol, sino que también se va generando conciencia, se va generando educación, información. Bueno, de hecho, porque tú ahora que viene el Día del Amor, que bueno, para muchos va a ser un día no muy feliz con toda esta tragedia que estamos viviendo, pero muchas veces nos pasa que las personas compran un arbolito y lo regalan ese día como un gesto como de un homenaje al amor y a la vida. Y así vamos avanzando. También postulamos a fondos de gobierno, nos hemos adjudicado algunos fondos en nuestra historia de 11 años, y en el fondo así lo que hacemos es destinar, pero obviamente prioritariamente donde hay más necesidad. Y en este caso en particular, el año 2023, ya estamos empezando a planificar y empezando a abrir conversaciones para poder hacer un aporte a los lugares que hayan quedado más afectados en estos terribles incendios que estamos viviendo. Y seguiremos muy pendientes de las labores que realizan ustedes como fundación a través de fundacionreforestemos.org. Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, muchas gracias por esta mañana de conversación en ADN. Muchísimas gracias a ustedes y entre todos tenemos que cuidarnos y proteger nuestro querido país que está sufriendo de manera tan brutal. Que tengas un buen domingo. Igualmente, un abrazo. Y con ustedes seguimos también siempre conectados a la realidad de hoy, que está marcada con los incendios forestales. Ojalá que por ahí esa información de precipitaciones, de lluvias, se pueda acercar a la zona de los incendios. Han habido lluvias en Puerto Montt, en esa zona, que son tan importantes para seguir combatiendo los incendios forestales. 10 de la mañana con 36 minutos, domingo 12 de febrero. Hoy nos conectamos y como siempre a través del WhatsApp de ADN. Es el +569 7772 7572.